¿Qué tal, estimados alumnos? Muy buenos días para ustedes que van a estar viendo esta descripción y este video el día lunes en su clase de vectores. El día de hoy voy a permitirme compartir mi pantalla y mediante una presentación nos vamos a ir guiando para el tema nuevo para temas selectos de física. Bueno, vamos a comenzar. Temas selectos de física. Uno es la materia. Yo soy el ingeniero Jorge Isaac Quintero Rivas y el día de hoy vamos a ver vectores como un repaso y como un tema nuevo de la parte de origen de la fuerza. ¿Qué es lo que nos representa un vector? Es una representación de una magnitud física que tiene un origen, magnitud, dirección y sentido. Se representa con una letra mayúscula A y con una flecha encima de ella para identificar que es una magnitud vectorial. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Son aquellas que además de magnitud tienen dirección y sentido. Por lo tanto, este tipo de cantidades se utilizan para cuando se requiere conocer la dirección en que se mueve y el sentido del giro. A continuación les comparto un link de un programa de apoyo en el que pueden observar que su nombre es GeoGebra. Voy a dejar de compartir un momento para que puedan irlo visualizando. No es necesario que en estos momentos lo utilicen, pero sí es importante visualicen que se pueden trazar vectores. Por ejemplo, en esta parte donde tenemos el lápiz dice vector y visualizamos que podemos jalar el vector desde diferentes ángulos, ¿vale? Regreso ahora a la presentación. Ese programa lo vamos a utilizar más adelante. Sí es importante que vayan conociéndolo. Es GeoGebra y es clásico. Bueno, después observamos los componentes de un vector en donde dice que tiene magnitud, sentido, el punto de origen y la dirección. Los componentes del vector, como los acabamos de ver esquemáticamente, dice que el origen o punto de aplicación es el punto exacto sobre el cual actúa el vector. El módulo corresponde a la magnitud o tamaño del vector. C, la dirección es el ángulo medido desde el plano horizontal hasta la posición del vector. D sería el sentido, se refiere a la orientación del vector. Ahora veamos un ejemplo de la vida cotidiana y para eso me voy a permitir volver a activar mi cámara. Dejo de compartir y ahora me visualizan a mí. En este momento vamos a visualizar un ejemplo de la vida cotidiana en donde nosotros decimos que el vector se compone de magnitud, sentido y veamos el ejemplo ahora. ¿Qué es lo que nos dice? Si decimos que un auto está situado a 20 metros del centro de una ciudad y queremos conocer dónde se encuentra después de un determinado tiempo, la información es incompleta, ya que el auto pudo haber tomado infinidad de direcciones. Para saber su localización exacta debemos conocer primero la magnitud del desplazamiento. Entonces, decimos que la magnitud son 20 metros. La dirección y el sentido. El 2, la dirección del desplazamiento, por ejemplo, en la línea recta formada por un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Entonces podemos decir
que nuestra horizontal es esta, que se desplazó 20 metros con respecto a 60 grados, la magnitud de 20, y podemos decir que el sentido de desplazamiento, por ejemplo, sería hacia el norte y este, ¿no? Teniendo nuestro plano cartesiano, podemos decir que ese es norte, sur, este y oeste. Y que puede ser que sea al noreste. Se desplazó ese automóvil, se desplazó 20 metros en un ángulo de 60 grados hacia el noreste. Y eso sería una aplicación inicial de la parte de vectores, en donde encontramos nosotros ya representativamente un ejemplo más específico. Ahora veamos, recordando la parte de matemáticas 3, porque alguien supuestamente me diga, maestro, ¿por qué utilizó el plano cartesiano? Porque de ahí vamos a comenzar el tipo de operaciones de sumatoria de vectores. Bueno, voy a borrar esta parte y ahora voy a volver a retomar una parte importante de matemáticas 3 que nos va a servir mucho en esta clase. Su profesor, probablemente el maestro Héctor, les haya explicado esta parte, pero es importante repasarlo ya que nos ayudará durante el desarrollo de esta unidad. Tenemos el plano cartesiano y sabemos que es el eje de las X y sabemos que este se llama eje de ordenadas y este se llama eje de abscisas. ¿Sí? Y el plano cartesiano, además de esto, está compuesto de 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, y respectivamente seguimos con el tercer cuadrante, cuarto cuadrante, tenemos identificados los 4 cuadrantes pertenecientes al plano cartesiano, cómo se llaman los ejes. En este proceso es ordenadas y abscisas, que le corresponden respectivamente a Y y a X. Y bueno, decimos que también podemos conocer ahora los grados, ¿verdad? Que lo componen. Podemos decir que en el eje de las Y sería 90 grados, 180, 270 y 360 y 0, ¿no? Porque podemos tomarlo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora vayamos a las direcciones. En esta parte sería norte, en esta parte sería sur, en esta parte sería este y en esta parte sería oeste. Recuerden, como en anteriores clases, hay que ir realizando nuestros propios apuntes en nuestro cuaderno, que previamente muchos me preguntaban de qué lo iba a solicitar. Pues es importante que puedan tomar nota en un cuaderno de cuadro para que sea más fácil dibujar la parte de los esquemas, tanto los planos cartesianos, y más adelante veremos la parte de los vectores. Bueno, ahora continuando con esta parte, podemos decir, me daré
la oportunidad de ahora volver a compartir mi pantalla y seguir mostrándole la presentación. Bueno, me quedé en esta parte. Ya veíamos los componentes de un vector. Aquí está sus componentes clasificados conforme a la parte anterior. Esta presentación la van a tener en su clase de Classroom. Y continuamos. Ahora vayamos a la clasificación de los sistemas vectoriales. El absoluto, todas las líneas de acción que lo forman se encuentran en el mismo plano. Las no coplanares, las líneas de acción, se encuentran en diferentes planos. Esta en 3 planos específicamente, que sería X, Y y Z, que más adelante lo vamos a ver como ejemplo de vectores unitarios. Y están los colineales también, que son todas las líneas de acción que lo forman, se encuentran sobre una misma línea de acción. Es decir, se me viene a la mente ahorita la ley de Newton, en donde nos especifica que para toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto o en sentido contrario. Las concurrentes, todas las líneas de acción que lo forman, concurren en un mismo punto, ¿sí? Es decir, tienen un mismo origen. Bueno, continuemos ahora. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es aquel que tiene una magnitud igual a 1 y no tiene dimensiones. Se utiliza solamente para especificar la dirección determinada, ya que no tiene ningún otro significado físico. En un sistema de coordenadas rectangulares es común utilizar los símbolos especiales I, J y K para presentar los vectores unitarios en las direcciones y sentidos positivos de los ejes X, Y y Z. Como lo podemos observar en su pantalla, aparece una imagen en donde representa el X, la Y y la Z, y con sus respectivos componentes rectangulares o coordenadas rectangulares, ¿no? Por lo tanto, los vectores unitarios I, J, K forman un conjunto de vectores perpendiculares entre sí, tal como se aprecia en la figura. Entonces, aquí está la figura y se visualiza un poquito más la parte de los componentes tanto de un vector unitario. Continuamos ahora. Dice, estos vectores I, J y K no necesariamente se localizan en el origen del sistema de coordenadas, ya que como todo vector se pueden trasladar a cualquier lugar en el espacio de las coordenadas, siempre y cuando conserven la misma dirección y sentido respecto a los ejes coordenados. Así pues, los componentes rectangulares de un vector A en función de los vectores unitarios se expresan de la siguiente manera. Y ahora visualizamos que los componentes A, Y y Z, cada uno tiene la letra mayúscula porque es un vector. Ahora tenemos el componente del vector, que es cada uno con su subíndice respectivamente al componente, y es multiplicado a su vez por el componente rectangular, ¿sí? O el vector unitario. Estos componentes representan respectivamente la magnitud de la componente X en Y y en Z, toda vez que, como ya señalamos, la magnitud de cada vector unitario es igual a la unidad, es decir, Y es igual a J y J es igual a K, por lo tanto, es igual a 1. Cada uno de estos debe de valer 1. Bueno, ahora vamos con las operaciones con vectores. Existe una variedad de operaciones que combinan vectores con vectores o vectores con escalares, pero solo a partir de las 4 operaciones que se presentan en la siguiente tabla se aplican las leyes de Newton. La operación vector más vector y su definición es sumar componente con componente para obtener un nuevo vector de 2 componentes, o vector menos vector,
es restar componente con componente para obtener un nuevo vector de dos componentes, o vector por escalar es multiplicar cada una de las componentes del vector por el escalar. Y por último tenemos el vector entre el escalar, que es dividir cada una de las componentes del vector por el escalar. Bueno, más adelante veremos un ejemplo de la suma de vectores y resta. Suma y resta de vectores. ¿Qué es lo que nos dice la suma y resta de vectores? Se realizan de forma gráfica y analíticamente estas operaciones matemáticamente se resumen de la siguiente manera, en donde A más menos B menor que A subíndice 1 más menos B subíndice 1, coma, A subíndice 2 más menos B2 es mayor. Para sumar o restar gráficamente dos vectores es necesariamente primordial trazarlos a la misma escala. Posteriormente se realiza la operación correspondiente a partir del método del triángulo o del método del paralelogramo. El procedimiento en cada caso se muestra en la siguiente figura. ¿Cómo es esto? Miren, observemos. Aquí tenemos la suma de vectores por el método del paralelogramo, método del triángulo, resta de vectores por el método del triángulo y resta de vectores por el método del paralelogramo. En esta ocasión vamos a ver primero el método del triángulo, que a continuación estaremos visualizando. Bueno, permítanme mostrarles mi pantalla. Y continuamos. Hasta aquí podemos tener algunas dudas, pero se van a resolver mediante los problemas. Entonces no se preocupen, pueden también dejármelo en la descripción del video, en los comentarios y darle me gusta para que yo visualice cuántos de mis alumnos de quinto semestre están totalmente en el mismo hilo que yo, es decir, van al corriente con sus clases. No se preocupen si no les contesto al momento, les llegará su respuesta. Si alguien dice, maestro, ya me atrasé demasiado, sí debe preocuparse un poco porque hasta ahorita ya deberíamos dos actividades, la que es la actividad de la sopa de letras y la actividad de los problemas, que también subí un video anterior a este. Bueno, continuando con la clase, ahora vamos con un ejemplo. Se utilizan dos vectores, ¿verdad? Los vectores originales sería A y B respectivamente. Ese es el paso 1. Visualizar los vectores. 2. Se posiciona el vector A en el origen. Entonces lo que tenemos que trazar es un plano cartesiano. El A se traza en el origen. Ya tenemos el A. Vector. Y después de ahí lo que tenemos que hacer, se traza el vector B a partir de la punta de la flecha del vector A. ¿Cómo sería esto? Entonces vemos que el B se tendría que trazar desde aquí y esto sería B, vector. Y como siguiente paso, se une el origen con la punta de la flecha del vector B y esto forma el vector resultante. A continuación sería esto. ¿Sí? Este sería mi vector R. Vector resultante. Y hasta ahí ese sería el método para mostrar la parte del triángulo. Ahora vamos a hacer un ejemplo sobre esta parte. Y el ejemplo dice, si una persona camina 60 metros al norte y luego 30 metros
al oeste, ¿cuál fue su desplazamiento y qué distancia recorrió? Se toma la escala de 10 metros 1 centímetro. Yo lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan visualizar, porque si yo lo hago a esa escala, pues estaría muy pequeño. Entonces, vamos a hacer el problema. El ejemplo dice 60 metros al norte, 60 metros al norte y 30 metros al oeste. ¿Sí? Y voy a utilizar mi reglita para que no se haga tan chueco. Traten de mejorar sus gráficas porque sí va a ser importante la revisión, o podrán utilizar después solamente programas virtuales como es el GeoGebra, o podrán hacerlo también en Excel si alguien también lo sabe utilizar. El Excel también podría ser muy bueno. Bueno, paso 2 sería el desplazamiento del vector A hacia el norte en 60 metros. Partiendo del origen, entonces lo que podemos decir es que que ya marqué, podremos decir que va al norte, que tiene 60 metros, y este sería A, ¿verdad? Y después de ahí decimos que el desplazamiento de B sería al oeste a partir de la punta de la flecha del vector A. Entonces tendría que quedar algo así. Y como nada más eran 30, quedaría pequeño. Y entonces serían 30 al oeste. Y aquí sería B vector. ¿Sí? Y por último trazaríamos el vector resultante desde el origen de ambos hasta aquí. Y ahora sí podemos hacer la sumatoria del triángulo. ¿Y cuánto sería? Pues fácilmente podemos deducir que la flecha del vector A a la punta del vector B se mide el vector resultante con un desplazamiento de 6.7 centímetros, porque recuerden que nuestra escala era 10 centímetros, perdón, 10 metros igual a 1 centímetro. Si ustedes lo hacen en su cuaderno, entonces diríamos que 60 son 6 centímetros, 30, 3 centímetros, y si lo midiéramos con exactitud, porque aquí yo no tengo las medidas, serían 6.7, o R sería 67 metros para mí. ¿Sí? Espero que hasta ahí tengan lo mismo. Bueno, ahora la distancia que recorrió. ¿Cuál es la distancia que recorrió? El vector resultante mide 67 metros, pero la distancia que recorrió, pues fácilmente podríamos decir que sería 60 metros más 30 metros, y esto sería igual a 90 metros. Ahorita no les meto los términos que algunos de sus compañeros que asistieron el día jueves les comentaba del teorema de Pitágoras, porque sí se puede aplicar, pero sería para medir un área. En este caso solamente estamos verificando la distancia, y la resultante, que la escala en este ejemplo fue de 10 metros por cada centímetro. Entonces ustedes trazándolo en su libreta podrían observar, verificar mi resultado. Bueno, continuamos ahora con el método del polígono. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El mismo procedimiento que el método del triángulo, y me voy a permitir borrar para ir explicando poco a poco.
¿Qué es lo que pasa con el método del polígono? En este se encuentran más vectores o más componentes y vamos a empezar. En el método se utilizan los vectores originales, que sería lo mismo en el paso 1 del método del triángulo. Por ejemplo, lo que voy a visualizar ahora serían 4 componentes. Vamos a hacerlo con 4 componentes, que sería A, B, me gustaría C, que fuera más largo, y D, que fuera en sentido contrario. Sí, el paso 2, lo que tendríamos que hacer, se posiciona en el origen el vector A. Vamos a posicionar A. Después de ahí sería B. Bueno, para que no se confunda, vamos a cambiarle un poquito de sentido para que tenga este desplazamiento. Sería B. Y después seguiría C. C, que tomaría esta parte. Y después seguiría D. D, que en este momento quedaría de la siguiente forma. Y ahora sí, lo que tendríamos que hacer sería sacar la resultante desde este punto, ya los trazamos, hasta el origen, ¿no? Se me pasó un poquito, pero ya quedaría nuestro polígono. Y ahora sí, ya terminamos con esta parte de trazar los vectores. Y sería de punta a punta. Ahora dice, vamos a hacer el siguiente ejemplo con este método. Este es el método del polígono, recuerden. El de triángulo fue hasta el anterior. ¿Sabe? Están muy sencillos. Son métodos que están muy tranquilos. Y voy a borrar esta parte para que lo pueda hacer de esta forma. Bueno. Dice, una persona sale a correr desde su casa, primero 350 metros al norte, luego 200 metros al este, 150 al sureste y por último 100 metros al sur. ¿Cuál fue la distancia total recorrida y cuál fue su desplazamiento? Toma la escala de 100 metros igual a 1 centímetro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya voy a borrar este para que podamos ir realizándolo mediante pasos. El problema sí está bastante extenso, entonces 1, la primera cantidad que dice, sale una persona a correr de su casa y son 350 metros al norte. Trazamos A, que vale 350 metros norte. Entonces podemos hacer 350 metros A vector. Y después el 2 sería el B, que nos dice 200 metros al este. 200 metros al este. Y entonces sería desde la punta, recuérdalo, 200 metros. Esto sería B. Después nos dice que va 150 metros al sureste.
y sería desde la punta de 200 y 150 sería por aquí así. 150 metros, esto sería C vector. Luego continuaríamos con el 4, paso 4. El 3 sería 150 metros C vector dije al noreste, ¿verdad? Para que no nos vamos a equivocar. Sureste, perdón. Sureste. Sí, porque bajó y va hacia el este, ¿verdad? Ahora el 4 nos dice el problema que sería 100 metros al sur. Y por lo que iría hacia abajo. 100 metros sur y sería D vector desde la punta del otro vector 100 metros D vector y hasta ahí tendríamos ya nuestros datos terminados. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería trazar el vector resultante. Voy a hacer un poquito más grandecito. Aquí está. Y de punta al origen. ¿Sí? Recuerden que este es un plano cartesiano imaginario. Para que ustedes lo puedan hacer mejor y visualizar en casita. Esto sería resultante, el vector resultante. Continuando con nuestro vector resultante, que es el desplazamiento total, y visualizamos que son 333 metros, es decir, 3.33 centímetros. Metros igual a 3.33 centímetros. Ustedes lo pueden verificar ya con su anotación o graficándolo en la escala que mencionábamos, que 100 metros, 1 centímetro. Y les tiene que dar 333, ¿no? Entonces, párenlo checando. Y por último dice la distancia recorrida. La distancia, pues solamente es la sumatoria de todos nuestros vectores. En ese caso tendrían 350 más 200 más 150 metros más 100 metros. Serían 500, 600, 700, 800 y 900, ¿verdad? Sí, sí estamos de acuerdo. 350, 3, 5, 6, 7, 8. 800 metros, ¿verdad? 100, 200, 300, 400, 7, 8. 800 metros. 800 metros fue la distancia total que recorrió. Y hasta aquí terminaríamos la parte de sumatoria o resta de vectores. Si en dado caso fuera resta, lo único que tendríamos que hacer es pues viceversa, ¿no? En vez de hacer una sumatoria, pues restar. Después de esto, lo que sí tendríamos que visualizar ahora sería descomposición de los vectores, pero sin antes repasar un poco de los conceptos de origen de la fuerza, en donde veremos también el repaso de la fricción estática y la fricción cinética. Recuerden que una está en reposo y la otra está en movimiento.
Bueno, les agradezco el día de hoy que hayan estado en la clase. Visualicen el video lo más pronto posible y también les dejaré una actividad en la parte de Classroom para que resuelvan mediante estos dos métodos, que verdaderamente pues están sencillos. Si alguien tiene dudas todavía, se dará los resultados y la solución de los mismos problemas a una semana de haber pasado la actividad. Entonces, no dejen pasar sus actividades, respondan en tiempo y forma porque ya se acerca la evaluación parcial. Sí, sin más por agregar, espero que les guste el video, que sea un poco más claro y les deseo un buen día. Gracias por su atención.